África concentra aproximadamente 30% de las reservas minerales del planeta, 40% del oro mundial, 90% del platino, 60 a 70% del coltán usado en smartphones, 8% de las reservas mundiales de petróleo. Tiene 1.400 millones de personas, la población más joven del mundo y uno de los mayores potenciales demográficos del siglo XXI. Y aún así, el PIB per cápita promedio del África subsahariana es inferior a $1.700 anuales. Más del 50% de su población vive con menos de $5.50 al día. ¿Cómo puede el continente más rico en recursos naturales seguir enfrentando pobreza estructural? ¿Es corrupción? ¿Es colonialismo? ¿Es deuda externa? ¿O es el propio mapa? Hoy vamos a explorar una hipótesis incómoda, que la geografía física de África ha condicionado profundamente su desarrollo económico durante siglos. No lo explica todo, pero explica mucho más de lo que pensamos. Primero, desmontemos un mito. África no es una economía única. Tiene 54 países, más de 2.000 lenguas, diferencias enormes entre regiones. El PIB total del continente ronda los $3 billones. Eso es similar al de Francia, pero dividido entre 1.400 millones de personas. En comparación, Estados Unidos supera los 25 billones, la Unión Europea más de 16 billones, China más de 18 billones. La escala importa. Y aquí aparece el primer problema estructural, la fragmentación. El Sahara cubre 9,2 millones de kilómetros cuadrados. Divide físicamente el norte africano del África subsahariana. Mientras Europa desarrollaba comercio terrestre integrado, África estaba separada por una barrera casi infranqueable. Eso limitó integración regional, intercambio tecnológico, flujo de capital. Las economías prosperan cuando están conectadas. África comenzó históricamente fragmentada. En Estados Unidos, el sistema Mississippi permite transportar millones de toneladas anualmente a bajo coste. En Europa, el Rin conecta Alemania con el Mar del Norte. En China, el Yangtze es una autopista fluvial. Mover mercancía por río puede ser hasta 10 veces más barato que por carretera. África tiene grandes ríos, pero muchos no son navegables de forma continua. El Congo tiene más de 4.700 kilómetros de longitud, pero rápidos y cataratas interrumpen su uso. Eso significa, el transporte interno es caro. Y cuando el transporte es caro, la industrialización se frena. África tiene 16 países sin acceso al océano. Eso es más que cualquier otro continente. Los países sin salida al mar suelen crecer más lento. Dependen de infraestructura extranjera, puertos externos, estabilidad política regional. El Banco Mundial estima que el coste logístico en algunos países africanos puede representar hasta el 30 al 40% del valor del producto exportado. Eso reduce competitividad. En la Conferencia de Berlín, 1884 a 1885, las potencias europeas dividieron África. Se trazaron líneas rectas sobre mapas, sin considerar tribus, economías locales, ecosistemas, rutas comerciales naturales. El resultado, estados pequeños, mercados fragmentados, conflictos internos. En comparación, China tiene 1.400 millones de personas bajo un mismo sistema. Estados Unidos, 330 millones en un mercado integrado. África tiene 54 mercados separados. Eso reduce escala y eficiencia. El África tropical enfrenta malaria, dengue, enfermedades endémicas. La malaria sola causa cientos de miles de muertes al año, principalmente en África. Los economistas estiman que reduce el crecimiento anual en hasta 1%. Además, el clima cálido deteriora infraestructura más rápido. Construir y mantener cuesta más. La productividad baja. El comercio dentro de África representa solo alrededor del 15% del comercio total del continente. En comparación, Europa supera el 60%. Asia supera el 50%.
Eso significa que África comercia más con Europa y China que consigo misma. La fragmentación geográfica y política limita integración económica. En las últimas 2 décadas, China se convirtió en el mayor socio comercial de África. Invirtió en infraestructura, puertos, ferrocarriles, minería. Europa mantiene fuerte influencia financiera. Estados Unidos mantiene presencia estratégica. África no está aislada. Está en el centro de la competencia global, pero sigue exportando principalmente materias primas. Eso mantiene el modelo extractivo. Cuando un país depende de materias primas, sufre volatilidad, depende de precios globales, tiene menos incentivo para diversificar. Nigeria depende del petróleo, Zambia del cobre, República Democrática del Congo del coltán. Sin industria transformadora local, el valor agregado se genera fuera. Sí. La Zona de Libre Comercio Continental Africana, AfCFTA, busca integrar el mercado africano. Si se implementa completamente, podría crear el mayor mercado integrado del mundo en número de países. Más integración, más comercio interno, más escala. Además, países como Ruanda, Botsuana y Marruecos han demostrado que es posible crecer con estabilidad y estrategia. La geografía impone límites, pero no dicta el destino. África no es pobre por falta de riqueza. Es un continente con desafíos geográficos estructurales, desiertos gigantes, ríos difíciles, países sin salida al mar, fragmentación política, climas exigentes. La pregunta no es, ¿por qué África es pobre? La pregunta es, ¿cómo se construye prosperidad cuando la geografía no juega a tu favor? Porque aquí está la parte más interesante. La geografía no se puede cambiar. No puedes mover el Sahara. No puedes hacer navegable un río lleno de cataratas. No puedes convertir un país sin costa en uno marítimo. Pero sí puedes cambiar 3 cosas. Infraestructura, instituciones, integración. Europa no nació conectada. Construyó carreteras, canales, ferrocarriles, unión aduanera. China no tenía acceso natural a todos sus puertos industriales. Los desarrolló artificialmente. Invirtió billones en logística. La pregunta no es si África tiene desventajas. La pregunta es si puede compensarlas. Y aquí entra el siglo XXI. Por primera vez en su historia moderna, África está intentando integrarse comercialmente a escala continental. La zona de libre comercio africana podría reducir aranceles hasta en un 90% entre países miembros. Eso significa menos barreras internas, más comercio regional, más economías de escala. Si el comercio intraafricano pasa del 15% al 30% o 40%, el impacto podría ser transformador. Además, la revolución digital reduce algunas desventajas físicas. La economía del conocimiento no depende tanto de ríos navegables. La banca móvil en Kenia es líder mundial. Nigeria tiene uno de los ecosistemas fintech más dinámicos de África. Ruanda está invirtiendo en tecnología y servicios. La geografía sigue ahí. Pero el modelo económico está cambiando. Y aquí está la verdadera reflexión. La historia económica no es estática. Y el mapa no es una sentencia. Es un punto de partida.